Hoy quiero hablarte a ti acerca de algo realmente extraordinario. ¿Qué sucede cuando alguien que está conduciendo un auto se va en contramano? Quiere decir que está yendo en contra. ¿Qué cosa va a ocurrir? Va a ocurrir allí un accidente, ¿verdad? Porque nadie debe ir en contramano. Hay una ley que te dice por dónde transitar. ¿Qué cosa ocurre cuando tú cruzas la luz roja? ¿Qué cosa ocurre? Aparte de la multa que te viene, puedes provocar un accidente. Dios estableció leyes, pero el ser humano dice, ¿qué cosa dice la Biblia? Quebró la ley. ¿Y qué leyes estableció Dios? Dios estableció 10 mandamientos en su palabra. Ojo con lo que estoy diciendo, 10 mandamientos, no 10 sugerencias, sino mandamientos. Y lo hizo con 2 propósitos. Propósito número 1, hizo los mandamientos, ¿sabes por qué? Porque los mandamientos traen felicidad. Algunos dicen, no, pastor, los mandamientos son una carga tan pesada. Los mandamientos es como un yugo que Jesús vino a libertarnos. Espera un momento. Número 2, los mandamientos son como un cerco protector. ¿Qué cosa es un cerco? Un cerco te protege, ¿verdad? Te dice, esto es mi propiedad. Un cerco te ayuda a proteger lo que es tuyo. Ahora vas a entender por qué es un cerco. Hay muchas personas que piensan así, pastor, yo no creo en esos mandamientos. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron en mi iglesia que los mandamientos de Dios, aquella ley, yo sé que usted va a hablar de la ley mosaica, ¿verdad? No te voy a hablar de la ley de Moisés, te voy a hablar de la ley de Dios. Porque hubieron muchas leyes. ¿Y cuál es la ley de Dios? Éxodo capítulo 20. Pero ya escuché en muchos púlpitos predicar. Nosotros somos sin ley, vivimos sin ley, porque la gracia de Dios nos hizo libres. Amén, aleluya. Ahora no más ley, libres de la ley. Uy, yo no entiendo cómo una persona puede decir semejante barbaridad. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué significaría vivir sin ley? Ahora te explico. ¿Y dónde toman? Toman un texto y dicen, hoy ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si tú me preguntas, ¿cómo se salva el hombre? El hombre se salva por la gracia de Dios. ¿Cómo te salvas? Por la gracia. Yo me salvo por la gracia, ¿está bien? Pero dice, fe y gracia. Gracia es el regalo de Dios. Fe también es un don de Dios, pero la respuesta del ser humano ante la gracia de Dios. ¿Qué cosa es fe? Fe es creer, confiar y obedecer. Si tú dices tengo fe solo porque creo, el diablo también cree. Por eso no se va a salvar. Abraham, el padre de la fe, tuvo esas 3 características. ¿Correcto? Entonces, ¿de dónde salió la idea de que la gracia anula la ley de Dios? Éxodo 31:18 dice así, que la ley que Dios dio a Moisés es la ley moral, es eterna. ¿Sabes por qué? Porque lo escribió con su propio dedo en 2 tablas. No lo mandó a escribir a Moisés, Dios lo escribió con su propio dedo. Ahora, escúchame con atención. La Biblia dice lo siguiente, Romanos 3:31, por la fe invalidamos la ley. Pablo dice, ni se te ocurra pensar, de ninguna manera. Interesante. Pastor, entonces ustedes, ¿por qué guardan la ley si nosotros estamos bajo la gracia? Ojo, la gracia no te da libertad para ofender a Dios. La gracia, cuando entra en tu vida, te capacita para andar en obediencia a Dios. ¿Me entiendes? No es que tengo gracia y hago lo que quiero en la vida. O sea que la gracia de Dios me protege, por eso voy a matar, voy a robar. No, pastor, eso es pecado. ¿Y dónde dice que es pecado? ¿Acaso no dice en Éxodo 20? Mira, vamos a hacer algo interesante, ¿te parece? Mira, vamos a imaginar, esto no es real, solo imaginar, no me malentiendas, que Jesús abolió la ley en la cruz. Vamos a imaginar esto, solo imaginar, esto no es verdad. Entonces vamos a ver qué cosa abolió. Vamos a Éxodo capítulo 20, porque ahí está la ley de Dios. Y vamos a analizar uno por uno de estos mandamientos para ver si esto realmente fue anulado, ¿correcto? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver el capítulo 20, versículo 3. Dice, primer mandamiento, dice así, no tendrás otros dioses delante de mí. Ahora yo te pregunto, si Dios clavó esta ley en la cruz, ¿significa que la gracia me permite ser idólatra? Respóndeme. ¿Acaso el Nuevo Testamento, mira, te voy a mostrar en el Nuevo Testamento textos que hablan en contra de la idolatría? Mateo 4:10, Apocalipsis 14:7.
Aquí es un cerco de Dios que me pone en el primer mandamiento. ¿Para qué? Porque el principio de la felicidad es amar a Dios, es poner en primer lugar a Dios. El primer mandamiento, ¿qué cosa dice? No tendrás otros dioses. Yo quiero ser el primero en tu vida. Pregunto, ¿eso Jesús lo abolió en la cruz? Respóndeme, ¿sí o no? Quiere decir, yo soy salvo por gracia, puedo tener cualquier otro Dios. No, pastor, pero eso es la ley, entonces estás guardando la ley. Número 2, segundo mandamiento. ¿Qué cosa dice? Versículo 4. No te harás imagen de ninguna semejanza. Si tú lees Levítico capítulo 26, dice, no te harás ninguna escultura. ¿Qué cosa Dios está protegiendo? Dios está protegiendo de los dioses falsos, de las esculturas, de las imágenes, de los dioses vacíos, del vapor, de lo que no existe. Por eso es que la ley es un cerco protector. ¿Tú te acuerdas aquel incidente cuando Elías estaba en el Monte Carmelo y 400 profetas clamaban a su Dios y Elías se burlaba y decía, griten más fuerte, quizás no les escucha su Dios, quizás está de viaje? ¿Te acuerdas tú de ese incidente en Primera de Reyes? Dios quiere librarte de eso. Es por eso que te dice, no te harás imagen. Ahora yo te pregunto, si Dios clavó esta ley en la cruz, ¿quiere decir que hoy podemos adorar imágenes? No, pastor. Entonces, estás guardando la ley. Tercer mandamiento, ¿qué cosa dice? Mira el siguiente versículo, dice así, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¡Wow! No profanarás. Dios te está abriendo un cerco ante la profanación. ¿Qué cosa dice Apocalipsis 14? Temed a Dios. ¿Qué significa? Respetad a Dios, reverenciad a Dios. ¿Qué cosa dijo Jesús en Mateo 23? No juréis por nada, ni del cielo ni de la tierra. ¿Por qué? No tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora, si esta ley fue clavada en la cruz, quiere decir que ahora puedo hacer chistes con el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en la gracia. ¿Está bien? Estoy en la gracia. No, pastor, ¿qué está hablando? Pero eso dice la ley. Eso es lo que está diciendo. No tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Quiere decir que eso clavó Jesús en la cruz? Mira, ahí dice, no tomarás. Ahora, en el Nuevo Testamento hay muchos versículos que hablan. Por ejemplo, te voy a decir cómo este mandamiento es confirmado. Allí en Mateo 5:33, 1 Timoteo 6:1. Es decir, confirmando lo que está en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice el cuarto mandamiento? Versículo 8. Dice así, acuérdate del día sábado para santificarlo. Quiero que me prestes atención. Todos los demás mandamientos comienzan con no. ¿Te diste cuenta? Pero este mandamiento comienza diciendo acuérdate. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Porque de los 10, este sería el olvidado. Este sería el mandamiento ignorado. Este sería el mandamiento sacado. Acuérdate. Recuerda que el diablo siempre está en contra de Dios. Si Dios dice acuérdate, ¿qué cosa dice el diablo? Olvídate. Pero hay una segunda razón. ¿Sabes cuál es el único mandamiento que dice que Dios es el creador? El cuarto mandamiento, el sábado. Y recuerda que el diablo quiere ser adorado él. Nadie quiere que adore al Dios creador. Es por eso que hoy hay teorías de evolución, mezclando la religión con la evolución, diciendo que Dios utilizó la evolución para crear las cosas. Dios te dice, yo soy el creador. ¿Qué cosa dice Apocalipsis 14:6? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. ¿De dónde tomó ese versículo? De Éxodo capítulo 20, versículo 8. De ahí tomó el texto. Entonces, pastor, eso fue abolido en la cruz. Lucas 4:16. Mateo 23. Lucas 4:16 dice, Jesús guardó el sábado. Mateo 23 dice que María guardó el sábado. Los apóstoles guardaron el sábado. Apocalipsis 14:12 dice, el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios. Entonces, la ley no fue abolida. Vamos al siguiente versículo. Dice el quinto mandamiento. Dice el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¡Wow! Eso quiere decir que si Jesús abolió esta ley en la cruz, clavó en la cruz, hoy yo puedo deshonrar a mi papá y mamá. ¿Está bien? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Si estamos sin ley. ¿O no? Estamos sin ley. Vamos a deshonrar a los papás. Aquí no te das cuenta que Dios está haciendo un cerco contra por el respeto a la familia, por el respeto a los papás. Por eso está haciendo aquí Cristo. Ahora en el Nuevo Testamento eso lo confirma en muchos textos. Jesús, por ejemplo, hablando del quinto mandamiento, ahí habló en Marcos 10:19, Efesios 6:1-3, Mateo 15:4-9, haciendo referencia a los mandamientos de Éxodo 20. ¿Qué dice el siguiente mandamiento? Escuche, estamos revisando los mandamientos para ver si fue abolido o no. Dice así el siguiente mandamiento: no matarás. Quiere decir, no guardes rencor en tu corazón.
No mates, no solamente con una espada, con tus palabras, con tu mirada también puedes matar. No matarás, es la protección a la vida del ser humano. Entonces yo digo, no, pastor, la ley fue clavada en la cruz. Vamos a matar entonces, habla. Vamos, matamos, podemos matar. ¿Por qué? Porque no hay ley. La ley fue clavada, ¿está bien? Pastor, qué barbaridad está hablando. Entonces tú estás guardando la ley. Porque si no guardas la ley, vas a ir a la cárcel. ¿Y qué ley? La ley de Dios. Ahora, mira el séptimo mandamiento, ¿qué cosa dice? El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Esto es protección a la familia. No más divorcios, no más infidelidad, no más niños abandonados, no más miseria. Esta es la protección para la familia. Dios dice, no cometerás adulterio. En el Nuevo Testamento lo reconfirma en muchos otros versículos. El siguiente mandamiento, el octavo, dice, no hurtarás, no robes. Esto es protección contra los bienes ajenos. ¿Quiere decir que cuando vivo en la gracia yo tengo derecho a robar? No, eso es pecado. ¿Cómo sabes que es pecado? Porque lo dice la ley. ¿Te das cuenta? Esta ley no es un yugo, esto es libertad, esto es protección. ¿Y qué cosa dice el siguiente versículo? No dirás falso testimonio. En otras palabras, no andarás chismeando, no andarás maltratando la imagen de tu prójimo. No dirás mentiras. Quiere decir que hoy estoy bajo la gracia, entonces yo puedo blasfemar o puedo decir mentiras. ¿Y qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás nada de tu prójimo. Eso dice la Biblia, querido. Ahora, vamos a imaginar. Si como algunos piensan que esta ley fue clavada en la cruz, quiere decir que hoy podemos... Ese cordero es el símbolo de Cristo. Esas leyes ya no existen más. ¿Por qué? Porque eran leyes que eran sombra, como dice Colosenses, de aquello que iba a venir. ¿Te imaginas cómo sería el mundo sin ley? ¿Te imaginas que cuando uno dice no quiero ley, está yendo contra el mismo Dios, porque la ley es la expresión del carácter de Dios? ¿Te estás imaginando de la barbaridad que estás hablando, predicando o pensando al decir yo no quiero más ley? ¿Qué cosa dice Isaías? El mundo está en un caos de inmoralidad porque el ser humano quebrantó la ley. La ley no te salva. Quien te salva es Cristo. Pero la ley te muestra qué es el pecado y te muestra tu necesidad. Te dice que tienes que ir a Jesús. Querido, hoy quiero hacerte una invitación. Basta de inmoralidad, basta de corrupción, basta de miseria y basta de aquellos sermones que dicen no guardemos más la ley. Esta ley es eterna. Esta ley de Dios es el carácter de Dios. Jesús lo resumió así. La ley se divide en dos: amor a Dios y amor al prójimo. ¿Te diste cuenta que los 4 primeros mandamientos hablan del amor a Dios y los 6 siguientes el amor al prójimo? Eso es el resumen de la ley. Cuando tú dices que la ley no existe, estás yendo contra la esencia misma de Dios, porque Dios es amor. Estás yendo contra el amor, contra Dios. Nadie guarda la ley para salvarse. San Juan 14:15 dice así: si me amas, guarda mis mandamientos. Quiere decir,